y ahí en su lugar vamos a tener la lectura y la meditación de esta tarde, basada en el capítulo número 4, versículo 19 de Filipenses 4. Filipenses 4, para no descontextualizar el versículo, voy a repetir la lectura de los versículos número 10 hasta el 20. Así tenemos el concepto completo. Filipenses 4, voy a leer del 10 hasta el 20. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 19 es muy importante en la reflexión de esta tarde. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La vida del creyente, cualquier creyente, no es una vida fácil. Las personas que han predicado un evangelio que se habla acerca de que cuando uno viene a Cristo los problemas se acaban, es falso. Cuando se ha predicado a un Cristo así, no se está predicando al Cristo bíblico. Cuando uno viene al evangelio, incluso pareciera que algunos problemas, quizá otros distintos, se recrudecen. Algunas situaciones son más difíciles, no solamente en la cultura en donde vivimos, pero incluso en el mismo ser del creyente. Algunas luchas internas son más profundas. Algunas determinaciones, algunos derroteros que toman nuestras vidas son más problemáticas. Antes era bastante más simple. Antes era un poco más sencillo. Antes de que fuéramos confrontados con la ley del Señor, nuestras vidas estaban en paz. Porque cuando no sabíamos algunas cosas de la ley, entonces estábamos contentos. Porque reaccionábamos de acuerdo a como el mundo determinaba que reaccionáramos. Pero cuando conocimos al Señor, cuando el Señor nos llamó y fuimos sensibles a su voz y fue regenerado nuestro corazón y cambiados nuestros afectos, nos encontramos entonces con la ley. Nos encontramos entonces con la palabra del Señor. Nos encontramos entonces con que el camino que estábamos tomando antes no fue un camino fácil. Nos encontramos ahora en un camino más difícil y venimos a Cristo con altas expectativas, pero con grandes desilusiones, porque nos encontramos con una lucha incansable que no podemos librar. La gran pregunta que tiene el creyente entonces no es cómo acabar con los problemas de nuestra existencia, sino es
cómo vivir y enfrentar los problemas de nuestra nueva existencia. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos? Un creyente, ¿cómo enfrenta las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo se hace? Antes había soluciones más prácticas. El pragmatismo era parte de nuestra vida. Si funciona, hay que hacerlo, aunque fuera pecaminoso. Al fin y al cabo, el fin justificaba los medios. Pero ahora nosotros tenemos el fin último, que es la palabra, y los medios están determinados por la misma palabra. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo enfrentamos las luchas? Nos desesperamos porque tenemos peticiones delante del Señor y le decimos: Señor, queremos que esta situación se acabe en mi vida, que termine. Y pareciera que le pedimos lo contrario y el problema permanece. Incluso hasta parece que se recrudece. La pregunta entonces no es cómo acabar con el problema que tenemos o la circunstancia en la que vivimos, sino cómo la enfrentamos. La oración de nosotros quizá no tiene que ser: Señor, quítame el problema, sino haz mis espaldas más fuertes para soportarlo. Y en medio de esto, que no blasfeme en contra de tu nombre. Este tipo de pensamiento seguramente estaba en la mente del apóstol Pablo, porque en las circunstancias del apóstol, después de su conversión, fueron más difíciles que antes de su conversión. Antes de su conversión estaba congraciado con las autoridades romanas, estaba elevado, era reconocido, incluso hasta alabado. Tenía grandes logros y era un personaje que tenía grandes relaciones, muy reconocido. Seguramente los problemas que enfrentaba él los fue solucionando poco a poco conforme a las costumbres del mundo. Uno de los problemas que quería solucionar era el problema de acabar con los cristianos. Y la manera humana de acabar con los cristianos era trayéndolos a prisión, incluso en algunos casos consintiendo con la muerte de los cristianos, o incluso participar, quizá intelectualmente o físicamente, en la muerte de algún hermano. Estas situaciones para el apóstol Pablo debieron haber sido bastante fáciles antes de conocer a Cristo, pero conoció a Cristo. Le llama y su vida cambió. Lo encontramos ahora al final de este libro, haciendo una serie de reflexiones que son importantes después de nosotros entender que él estaba prisionero en Roma y que estaba, pues, sin él saberlo, ¿no? Porque él quizá no va a tener el destino que pensaba en ese momento, pero estaba esperando quizá una ejecución. Los problemas eran distintos. ¿Cómo él enfrentó sus situaciones? Al final de la carta, en donde le está escribiendo a los filipenses acerca de las circunstancias de la vida, cómo las tienen que enfrentar, hablando él acerca de sus necesidades, diciendo él que ha aprendido a vivir en la pobreza y también ha vivido en la abundancia, entendiendo él que su vida tiene que estar llena de contentamiento, sea cual fuere su situación, cualquiera que fuere, tenía que estar en contentamiento y tenía que aprender esta cosa muy, muy importante para el creyente, como estar contento cualquiera que fuera su situación. Remata este mini proceso de pensamiento en una afirmación diciendo que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Vivir en la pobreza o vivir en la abundancia lo puede hacer, porque la fuerza de su poder no está en sus capacidades, sino está en Cristo. Por eso dice: todo lo puedo, pero en Cristo, porque Él es el que lo fortalece. Siempre Cristo en medio. Él tiene que vivir una vida de contentamiento, ya resumido, que en Cristo todo lo puede, porque Él es quien le fortalece. Nutrido de esta convicción, nutrido de esta verdad, el apóstol sigue hablando a estos filipenses acerca de su condición, acerca de su situación. Les alaba porque se han cuidado, han tenido cuidado de él y que han sido diligentes en atender sus necesidades, porque además han participado de sus tribulaciones, lo cual nos habla de que finalmente él asoma por primera vez el asunto de su boca o de su pluma, de que él ha tenido tribulaciones. Pero ya al final, amados hermanos, este versículo, que puede ser leído de una manera muy rápida, está lleno de una experiencia viva de un cristiano auténtico acerca de cómo es la convicción de una persona que sabe que quizás su problema no se va a acabar. Termina él este libro casi diciendo: mi Dios pues
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo dice para consolar a los filipenses de algo? Posiblemente no. ¿Lo dice para decírselo a sí mismo, para entender que él ha experimentado la suplencia, la providencia de Dios en su vida? Es posible que sí. O es posible que las dos cosas. Porque él se está dirigiendo a los filipenses y les está hablando a ellos. Él dice, mi Dios pues les suplirá a ustedes. Pero está involucrado él en esta experiencia de la providencia maravillosa del Señor. Parte del contentamiento tiene que ver con la convicción de la providencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, el apóstol, al final de su carta, las últimas palabras que tiene están dirigidas a estos filipenses para hablar acerca de que ellos no deben preocuparse, tampoco Pablo, de que cualquiera que fuere su situación, Dios está en control. Dios tiene el control de sus vidas. Y siendo Dios el que tiene el control de su vida, entonces Él es el gran suplidor, el gran providente. Analizando el texto en su contexto, nosotros sabemos que el apóstol Pablo está siendo encadenado. Pero también el apóstol sabe que en todas las circunstancias de su vida, el Señor le ha cuidado con un amor increíblemente diligente. Cuando le escribe a Timoteo, el apóstol afirma y refiere el cuidado que el Señor ha tenido de Pablo en este último proceso de su vida en el encarcelamiento. Y le escribe en 2 de Timoteo 4:17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así, dice Pablo, fui librado de la boca del león. La convicción de Pablo que en su encarcelamiento el Señor había suplido todas sus necesidades y le había librado de la boca del león es significativo. Y hago énfasis en lo significativo que era esto, porque el apóstol en prisión, estando en esta condición, ha hecho este tipo de reflexión. La pregunta es si nosotros cómo reflexionamos en medio de la tribulación, cómo reflexionamos en medio de las circunstancias de la vida. No estamos presos, no está nuestra vida en juego, no hay una autoridad persiguiéndonos para aniquilarnos. Quizá nuestra situación sea una situación completamente diferente y de menor grado que la del apóstol Pablo. Es posible también, por el otro lado, que cualquiera de ustedes que está pasando por una situación difícil diga, pero pastor, usted no vive lo que yo vivo. Lo que yo vivo es tremendo y estoy completamente seguro de que sí. Pero ¿cómo enfrenta esta situación? El apóstol, después de tener todas estas experiencias, empieza haciendo una referencia hermosa acerca de una convicción que tiene de que Dios no es un Dios externo o ajeno. Algo que es muy importante en el texto es que no está viendo el apóstol Pablo a un Dios distante, a un Dios que está desentendido de mi condición. La manera como el apóstol empieza esta última reflexión está diciendo, mi Dios, este Dios mío, el que me pertenece, casi está diciendo. Claro que Dios no le pertenece a nadie en particular, pero se atribuye a él esta situación diciendo, es mi Dios. Cuando él está diciendo mi Dios, está hablando de que tiene una relación plena con el Dios que se le ha revelado, que le ha hablado, que le ha dirigido, que le ha sustentado. Amado hermano, cuando yo tengo una experiencia con Dios, cuando tengo una experiencia difícil en mi vida y en fe salgo adelante, encarno más la presencia de Dios en mi vida y digo cosas como mi Dios maravilloso. Pero cuando me encargo por mí mismo, cuando las circunstancias son por mi propia fuerza y mi propia voluntad y salgo adelante, puedo decir, esto Dios nada tiene que ver. Esto lo hice yo. Mi fuerza, mi capacidad, mi inteligencia, mis habilidades, mis estudios, qué sé yo. Entonces soy yo. Pero el pensamiento del apóstol Pablo no es antropocéntrico. Aquí está dirigiendo la mirada de los filipenses a Dios diciendo, mi Dios. Él es el suplantador, Él es el sustitutor, Él es el providente. Es mi Dios. Y se refiere a Dios de una manera tan cariñosa, hermanos. En la Biblia pocas veces el apóstol Pablo dice esto. Hace referencia a Dios como suyo, mi Dios.
porque he vivido experiencias maravillosas con Él. Recuerde que Él piensa que está a punto de morir. Ha vivido maravillosas experiencias con Él y va a hablar acerca de cómo debemos vivir nosotros. Y Él ha vivido las experiencias de Él. Dice Él pues, mi Dios pues, dado todo lo que he vivido, dado todo lo que he enseñado, Él, mi Dios maravilloso, suplirá lo que os haga falta en Cristo Jesús. Dice el texto, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo lo que les falta. No dice solucionará todos sus problemas. No dice acabará con sus enemigos. No dice les dará prosperidad. Dice suplirá lo que os falta. Debo de decir en este punto, amados hermanos, que Dios no complace nuestros deseos, suple nuestras necesidades. Algo que es muy importante entender es que el Señor entonces no está comprometido a complacer todos mis deseos, pero sí está comprometido conmigo, porque su palabra lo dice, para suplir todas mis necesidades. Porque si Él complaciera todos mis deseos, amados hermanos, mis deseos son no siempre buenos. A veces están sujetos a mi propia pasión, a mis propios anhelos humanos. Uno de mis deseos puede ser hasta peligroso. Señor, ya no aguanto a mi hermana, llévatela. ¿Se imagina que cumpliese ese deseo? Porque el Señor no cumple caprichos de los hombres pecaminosos. Él no está comprometido a seguir la línea de nuestra vida. Él no tiene un libreto que nosotros le escribimos. Él está desarrollando su propia historia en nuestra vida y no está Él de ninguna manera comprometido con nosotros a satisfacer nuestros deseos, porque nuestros deseos son pecaminosos. En cambio, Él está comprometido con nosotros a suplir nuestras necesidades. Pero, amado hermano, son las necesidades que Él considera que tenemos, no las necesidades que nosotros pensamos que tenemos. Yo creo que necesito un avión para ir de lugar en lugar, pero es una necesidad absurda, ¿no? No es la necesidad que yo creo tener, es la necesidad que Él sabe que yo tengo. Es la necesidad que Él puede ver en la construcción de mi vida que yo tengo. Es una necesidad que va más allá de la lógica humana. Es una necesidad que está en la competencia de Dios providente, no en la competencia del hombre pecador. Por supuesto que yo pido a Dios por mis necesidades. Hay necesidades muy sentidas mías de parte y de usted para con Dios. Pero Él está a cargo de suplir la necesidad que Él considera que yo tengo. A veces he hablado de esto, no sé si en el púlpito, pero algunos hermanos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando nosotros pensamos que es agradable y perfecta, pensamos que la voluntad de Dios tiene que ser agradable para mí y perfecta para mí. Y cuando hay algo que está en mi vida y que no es agradable, digo, bueno, y hemos oído esto, la voluntad de Dios a veces no es tan agradable, pero sí perfecta. Cuidado con eso, porque cuando hablamos de esto, estamos poniendo el objetivo en el hombre y no en Dios. Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es agradable para Él y perfecta para Él, aunque para nosotros no, porque Él busca satisfacer su propio anhelo, y su propio anhelo es soberano, santo, perfecto. Así que cuando Él hace algo, esa voluntad decretada de Él, Dios dice, me glorifico en eso. A Él no le gustó, a ella no le gustó, pero es agradable para mí. Y eso es suficiente. Y es perfecta para mí, y aunque no lo entienda, será perfecto para Él o para ella. En este contexto,
Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando que Él suple nuestras necesidades, pero las necesidades que Él considera que nosotros tenemos, no la que nosotros le presentamos caprichosamente. Por lo menos, no todas. 3 ejemplos hay en la Biblia de suplir las necesidades de un pueblo o de una persona, que sin pedir, el Señor suplió, que sin esperar, el Señor lo hizo, porque lo que consideró el Señor que el pueblo tenía necesidad, Él lo proveyó. Primer ejemplo, el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la esclavitud después de 430 años de esclavitud y se va al desierto. Estando en el desierto, el pueblo que no sabe vivir en libertad tiene necesidades que no sabe que tiene, porque en Egipto, cuando tenía hambre, nada más decía tengo hambre y le daban de comer. Tenía dónde dormir, tenía dónde beber agua, tenía dónde enterrar a sus muertos. Quejas que a lo largo de todo el desierto el pueblo tuvo para con Moisés. El pueblo no tenía la menor idea de todo lo que enfrentarían en el desierto. Pero un día el Señor cubrió su necesidad. Y cuando el pueblo tenía hambre, el Señor mandó comida para ellos. Tanto así que el pueblo decía, ¿qué es esto? Y así se llamó, maná, porque maná significa, ¿qué es esto? Y le mandó codornices. Y cuando tenía sed, Moisés pegaba en la peña y salía agua y satisfacía las necesidades físicas del pueblo. Pero porque Dios sabía de lo que tenía necesidad y les daba lo que Él consideraba que era necesario para ellos, hermanos. No les dio una nación grande y poderosa en ese momento. Ni siquiera les dio un mapa para seguir en línea recta hacia tierra prometida. Lo que el pueblo quería no se los dio. Moisés pidió, Señor, dime hacia dónde vamos. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo, es todo lo que necesitas saber. El pueblo tenía que entender que el Dios Todopoderoso era el que suplía la necesidad del pueblo conforme a lo que Él consideraba, y fue supliéndola en el camino. No solamente suplió las necesidades físicas, sino incluso las emocionales también, las espirituales, por cierto. Y en la repetición de la ley, en Deuteronomio, Moisés reflexiona sobre este asunto y escribe: pues Jehová tu Dios, le dice al pueblo, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Pero estaba en el desierto, pero nada te faltó. Pero estaba en la situación más horrible, pero nada te faltó. Nosotros podemos argumentar, amado hermano, pero nosotros no tenemos trabajo, estamos en una situación terrible, pero podemos reflexionar juntamente con Moisés al pueblo, pero ¿sabe qué? Nada nos ha faltado. ¿Y por qué? ¿Por nuestra capacidad? ¿Por nuestra linda cara? ¿Por nuestras habilidades de conseguir recursos? Amado hermano, no, porque mi Dios pues suplirá lo que os haga falta en Cristo Jesús. Porque Él ha sido el que ha suplido la necesidad. El segundo ejemplo de suplir una necesidad física está en el profeta Elías. Elías fue a presentarse allá delante de Acab y le dijo: no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra, le dijo al rey. El rey no hizo caso. Saliendo Elías del palacio, vino una sequía que, según el testimonio de Santiago, fue por 3 años y medio. Una gran sequía. La gran sequía trajo como consecuencia gran hambre. Moría mucha gente, moría todo el ganado, no daba fruto la tierra. Y Elías tuvo que irse ahí al arroyo de Querit. Y el Señor le sustentaba todos los días. Mire cómo dice la Biblia, primero de Reyes 17:6 y luego 16. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Él no lo pidió, pero el Señor suplió en medio de una terrible sequía. Cuando ya no hubo,
se fue con la viuda de Sarepta. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia en el verso 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. No le faltó absolutamente nada, en medio de una gran sequía. ¿Por qué pasó esto? Porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El tercer ejemplo, que es maravilloso, es que el apóstol Pablo padecía de un aguijón en su carne y le había pedido al Señor que se lo quitara, y el Señor suplió su necesidad, pero no la suplió como Pablo quería, porque la petición del apóstol es: quítame el aguijón. Y el Señor le suplió espiritualmente, tan maravillosamente, que lo más lindo que le pudo haber pasado al apóstol Pablo fue que el Señor le dijera: bástate mi gracia. Mi gracia es absolutamente mayor que tu aguijón. Mi gracia es absolutamente mayor que tu alimento. Mi gracia es absolutamente mayor que tu necesidad más apremiante. Porque sin gracia puedo comer, sin gracia puedo estar sano, pero sin gracia no voy al cielo. Mi Dios pues suplirá, dice el apóstol a los filipenses, mi necesidad emocional, mi necesidad física, mi necesidad espiritual. Después de que el Señor le dijo esto a Pablo, no volvió a pedir que le quitara el aguijón de su carne, sino: me gozo en mis debilidades. El Señor, maravilloso, no está pues comprometido de ninguna manera a cumplir nuestros deseos, pero sí a suplir nuestras necesidades. Pero por otro lado, según el texto, la manera en que el Señor suple, o los recursos que el Señor tiene para suplir las necesidades de sus hijos, tienen que ver con todas sus riquezas en gloria. Él es dueño de todo. La provisión con que Dios proveerá a todas nuestras necesidades son como conviene al Señor. Tiene que ver con que Él es el dueño de todo, administra todo, y conforme a sus riquezas Él suple mi necesidad emocional, física o espiritual. No hay manera de que el Señor haya algo que no pueda suplir en mi necesidad. Porque cuando yo pienso que el Señor no puede suplir tal o cual necesidad, no estoy pensando que suplirá mi necesidad según las riquezas que Él tiene. El Señor es absolutamente rico, es más rico que cualquiera que pudiera existir sobre la faz de la tierra, porque Él es dueño de toda la tierra y de todo el universo, de todos los tiempos. Dice la Escritura que es el dueño del oro y de la plata. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo el universo, lo visible y lo invisible, lo objetivo y subjetivo, lo tangible y lo intangible. Siendo este Dios maravilloso en el que creemos, el que es dueño de todo cuanto existe, ¿será que no pueda suplir la necesidad más apremiante de mi vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo puede hacer. Por supuesto que lo hace. Lo hace conforme a las riquezas de su gloria, de acuerdo a sus recursos. Y Él es el dueño de todos los recursos. No hay una sola cosa, hermano o hermana, ni una sola de las necesidades que ustedes tengan que no tenga Dios la capacidad de suplir, porque Él es el dueño de todo. El parámetro es alto. Y cuando digo dueño de todo, suple la necesidad emocional, física y espiritual del creyente y del no creyente. Porque la gracia maravillosa de Cristo, del Señor, va a abarcar hasta el no creyente. ¿Por qué no ha aniquilado a los perversos?
porque su gracia les alcanza a ellos. Seguramente si mueren sin Cristo se van al infierno de todas maneras, pero mientras que estén vivos, el Señor suple de todas maneras, conforme a las riquezas de su gloria. Porque es Dios, es el dueño de todo. Es el dueño de absolutamente todas, pero todas las cosas. Quizá por eso el apóstol Pablo, reflexionando en esto, le dice a los Efesios en el capítulo 3, verso 14 al 16: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Amados hermanos, el Señor nos ha dado mucho más de lo que pensamos, de lo que queremos. Ha suplido la necesidad que todavía no tiene. Ha suplido la necesidad que tiene. Y hasta este momento ha sido Dios benévolo con cada uno de nosotros, supliendo nuestras necesidades, quizá no como nosotros queremos, pero efectivamente conforme lo que Él considera que debe cubrir en nuestra necesidad. A veces es necesario que padezcamos, y cuando padecemos, también el Señor está permitiendo esto porque está cubriendo nuestra necesidad, porque quizá el soberbio lo tenga que humillar para encarrilarlo, y quizá al que piensa que merece mucho lo tiene que poner en pobreza para depender de Él. Él cubre, suple nuestra necesidad conforme a lo que Él determina sobre cada uno de nosotros. Además, lo hace en Cristo Jesús, por la intercesión de Él, por la obra de Él, por la participación de Él en nuestra vida. El Señor suple nuestra necesidad. Y Dios tiene cuidado de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Y Dios viste las flores del campo. ¿Cómo nos va a descuidar a nosotros que somos corona de su creación? Es un Dios maravilloso, que en medio de la más grande de las crisis, de la más trágica de las condiciones de nuestra vida, nosotros sabemos que Él suplirá lo que nos haga falta en Cristo Jesús. La palabra de advertencia es que debemos de evitar caer en el fanatismo. No nos podemos abandonar a nosotros mismos como diciendo, bueno, pues entonces no haré nada y que supla Dios mi necesidad. Esto no es así, de ninguna manera. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y a veces será necesaria la crisis para cubrir nuestra necesidad de entender que tenemos también una responsabilidad de laboriosidad, de responsabilidad, porque es algo que el Señor nos ha mandado por hacer. Pero amados hermanos, nuestro Dios maravilloso es un Dios que suplirá todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Sea lo que sea que estemos viviendo o pasando, sea lo que sea, Dios no está comprometido a quitarnos el problema de encima, ni a cumplir nuestros deseos, sino a suplir nuestra necesidad, o física, o emocional, o espiritual. Y cuando entendemos esto, ¿qué cree? Entonces vivimos en contentamiento. Ya no me quejo. Estoy contento y soy tan feliz, como hemos dicho, que no me doy cuenta de lo infeliz que soy. Porque mi Dios suple lo que me falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos. Padre, pues lo leemos, lo entendemos, pero qué difícil es.
porque el devenir de los días, las circunstancias constantes que nos asedian, los problemas económicos, de salud, los emocionales, los espirituales, ganan muchas veces la batalla. Pero Señor, hemos sido ciegos porque en el paso de nuestra vida Tú has suplido, y con creces. Gracias, Señor. Gracias por Tu providencia maravillosa, porque a cada uno de nosotros, Señor, otorgas lo que Tú tienes planeado, y nosotros debemos estar en contentamiento con eso. Amoroso Dios, haz que esta iglesia tenga la convicción de que Tú, Señor, suplirás todo lo que nos haga falta conforme a Tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En ese nombre oramos. Amén. Hermanos,